Ser normal hoy en día se ha acabado convirtiendo en algo extraordinario. El sentido común es el menos común de los sentidos, como se suele decir. Por eso hoy en día te puedes volver viral simplemente por tener dos dedos de frente. Y eso es lo que le ha pasado a esta chica, que se ha vuelto viral en este vídeo respondiendo las estupideces de algunos borreguitos enamorados de Pedro Sánchez. Pero antes de escuchar su vídeo, quería comentar esta noticia que me acaba de salir. De verdad, cada vez es más difícil y cada vez son más héroes aquellos que, pudiendo largarse de España, deciden voluntariamente seguir tributando en este país. Hacienda dará charlas este año a 88.000 alumnos para concienciarles del pago de impuestos. Lamentan que 1 de cada 4 ciudadanos justifique un cierto fraude. A ver, aquí no vamos a defender ningún tipo de delito, faltaría más. Lo que sí instamos y lo que sí defendemos es que cualquier persona que esté en España y se pueda largar del país, pues está en todo su derecho de hacerlo, y más viendo este tipo de cosas, porque esta noticia es el mundo al revés. Nos van a quitar dinero para darnos charlas diciendo que tenemos que estar muy sonrientes y felices en cuanto nos quitan ese dinero. Imagino que en estas chochocharlas en versión Hacienda Pública no se tocará el delicado tema de la corrupción del Partido Socialista y del Gobierno de España, sino a ver cómo les intentas vender la idea a los chavales de que tienen que trabajar y pagar muchos impuestos para que luego Ábalos, Cerdán, Koldo y compañía se lo gasten en, bueno, amigas y señoritas de compañía. Todo esto, por supuesto, hasta que no lo diga un juez, presuntamente. Y vamos ya con el testimonio viral de esta chica. ¿Qué es lo que me estás pidiendo a gritos? Para empezar, universidad va sin H y con V, y abrir va sin H. ¿Tú estás bien? ¿Tú te escuchas? ¿Me estás diciendo que le debo la seguridad social, las pensiones, el transporte y las universidades a Pedro Sánchez? Vamos por partes, que creo que la memoria no te da ni para mirar en Google. Lo primero, la seguridad social se creó en 1963, muchísimo antes de que Sánchez siquiera aprendiera a hablar. Las pensiones existen desde hace más de 80 años y se financian con lo que tú y yo cotizamos trabajando, no con dinero mágico del PSOE. Olé, con esto que acaba de decir. Parece que con el tema de las pensiones, cuando un político decide subirte la pensión, que simplemente es una patada hacia adelante, porque es un sistema quebrado desde su nacimiento, y lo vamos viendo con el retraso en la edad de jubilación cada vez más. Cuando un político decide subirte las pensiones, no es que él vaya a hacer un esfuerzo. Esas pensiones las van a pagar todos los trabajadores. Tú incluido, si no eres pensionista. No va a salir del bolsillo del político de turno. Va a salir del tuyo, pedazo de anormal. La universidad pública funciona desde los años 70. ¿Sánchez la fundó también? ¿O acaso él creó el sistema educativo? ¿El transporte gratis? No, corazón. Lo pagamos todos con impuestos. Gratis no hay nada. Y mientras tú agradeces un bono de tren, su familia se está forrando con tu dinero. Porque tú hablas de derechos sociales. Por cierto, que le estén diciendo a esta chica, no, es que tienes que agradecerle a su santidad que tengas abono transporte gratuito. Ya ha explicado ella muy bien que gratis no hay nada. Gratis significa que lo paga otro. O bueno, gratis significa que lo acabas pagando tú con intereses en última instancia, pero ese es otro tema. Pero esta es una señal y una clara muestra de la decadencia en la que se ha inmerso España. Que tengamos que dar gracias por tener un abono transporte gratuito. Si no fuésemos una nación cada vez más pobre, cada vez más en la ruina, no necesitarías que el político de turno comprase tu voto con un abono transporte gratuito. Te están convirtiendo en un país del tercer mundo y tú encima estás aplaudiendo con las orejas, pedazo de inútil. Y yo te hablo de corrupción institucional a todos los niveles. Y si no, te invito a revisarte otra vez mi vídeo anterior y que veas todas las personas mencionadas y por qué están imputadas o investigadas. ¿Y tú me estás diciendo a mí que yo tengo que abrir los ojos? No, cariño. Tú estás tan hipnotizado con las migajas del poder que no ves el banquete de corrupción que tienen montado. Yo no necesito que me regalen un bono transporte para yo quedarme callada. Mientras que se llenan los bolsillos robándote a ti, a mí y a todos los españoles. Así que la próxima vez que me llames guapita, trae argumentos y no propaganda barata. Porque aquí el único dormido eres tú. Ahora vamos a responder a este otro que tampoco tiene luces. ¿En serio tu argumento es que hay que votar a ladrones, pero a los menos malos? ¿Esa es tu vara moral?
aceptar corrupción mientras te den 30 euros más de SMI? Mira, si tú estás dispuesto a vender tu dignidad a cambio de una subida de sueldos de 20 euros al mes, sinceramente me das pena. Pero a mí no me vas a arrastrar a tu mediocridad moral. Porque mientras tú hablas de derechos, te callas ante escándalos como estos. Un ministro del gobierno cobrando 620.000 euros en comisiones ilegales por contratos de emergencia. El hermano del presidente cobrando más que un ministro por un cargo inventado a dedo. La mujer del presidente investigada judicialmente por favorecer a empresas amigas con contratos públicos. Diputados del PSOE organizando fiestas y mariscadas financiadas con dinero público. ¿Y a ti también eso te parece progreso? Y ojo, tú hablas de datos históricos de empleo, pero olvidas que España es el país con mayor paro juvenil en Europa, que la deuda pública está en máximos históricos, está en más de 1,6 billones de euros, que estamos pagando más intereses que nunca y que la mitad de las contrataciones son con subvención. Eso es empleo real o maquillaje. Y encima tiene la cara de decir que nos representan. No, tú no votas por mejores derechos. Tú votas por un partido que ha profesionalizado la corrupción, que se reparte cargos como quien reparte jamón en Navidad y encima quiere que le demos las gracias. Yo no defiendo corruptos, ni de izquierdas ni de derechas, pero tú sí, y eso te convierte en parte del problema. Y ahora, para los iluminados que pensáis igual que estas dos personas, si os conformáis con que os den pan duro mientras ellos se reparten el oro, entonces no sois progresistas. Sois cómplices. Y lo peor de todo es que ni siquiera os dais cuenta de ello. ¡Hala! Besito y a estudiar. Por lo menos ya habéis aprendido algo conmigo hoy, pero hay que seguir formándose. Bueno, sobre lo último de que si hacen esto no son progresistas, yo creo que en realidad sí que son un poco socialistas, porque al final la mentalidad del dirigente socialista es que el Estado sea lo más grande posible para tener ellos el mayor poder, mayor capacidad de corrupción, mayor cantidad de dinero disponible, un poco para repartir en migajas, pero sobre todo para quedárselo ellos. Pero la mentalidad del socialista, del votante socialista promedio, sí que es un poco esta. Vamos a votar a los políticos que sabemos que nos van a robar, pero que nos van a dar algunas migajas que se las han quitado al resto de la sociedad. Y aquí querría hacer dos reflexiones. En primer lugar, rápidamente, lo que está diciendo el último comentario se basa en aquello de no, todos los políticos son iguales. Yo siempre he luchado contra este argumento, porque es una obviedad, como se demuestra en este vídeo, que los peores políticos son precisamente los que quieren vender esta idea. Los peores son los que quieren que los veas como al resto. Los buenos políticos, si es que lo hay, o los menos malos, son los que quieren luchar contra esto. Obviamente, no todos los políticos son iguales. El Salvador no está ahora igual con Bukele que antes. Argentina no está igual con Javier Milei. España no estaría igual con o sin Pedro Sánchez. Y en segundo lugar, la reflexión más importante sobre esto es entender que los votantes o los ciudadanos a los que apela el socialismo y la izquierda no son los mismos, no es el mismo público al que interpela la derecha o los libertarios. Esto es importante tenerlo en cuenta porque quizás así entendamos por qué nuestro discurso no cala en toda la sociedad. Por ejemplo, a una persona que no trabaja, que no aporta, que no se esfuerza para ganar su dinero, que vive a base de subvenciones, de paguitas, etc. Todos estos casos de corrupción no le van a afectar de la misma forma que a ti, que te tienes que partir el lomo cada día para poder ganar tu dinero. Cuando tú ves un caso de corrupción en la televisión, sabes que parte de ese dinero te lo han quitado a ti, que has estado trabajando para que esa gente se vaya de lo que ya sabemos. Presuntamente todo, obviamente, hasta que lo diga un juez. Pero cuando una persona, uno de estos borreguitos apesebrados, que chupa de la teta del Estado, que apenas trabaja y vive su vida de subvención en subvención, ve un caso de corrupción en la televisión, lo único que piensa es, bueno, qué mala suerte, que no soy yo el que está ahí. Me tengo que conformar con las migajas que me va dando esta gente. Pero bueno, ese es mi papel, esa es mi función. Yo les voto sabiendo que son corruptos y que roban, y a cambio ellos me dan algunas migajas del dinero que le quitan a la parte productiva de la sociedad. Este es el problema, que nos enfocamos en públicos diferentes, que el grandísimo problema de España y de las sociedades en general no son únicamente los políticos, sino la base de votantes que los apoyan. Y ojo,
muchos de ellos no les apoyan porque estén pensándolo mal, porque se hayan equivocado en su razonamiento, porque les hayan asustado con la extrema ultraderecha. Mucha gente de los que les apoyan lo hace siendo perfectamente conscientes de lo que están participando. Pero lo hacen porque esta es su forma de ser corruptos a pequeña escala, de intentar robarle el trabajo a su vecino de forma legal y a través del gobierno de turno. Por eso cada vez es más difícil, y por eso está Hacienda tan preocupada, por eso es cada vez más difícil venderle toda esta historia a la parte productiva de la sociedad. A los inútiles, claro, no necesitas ni vendérsela. A los que no producen, es que no necesitas contarle ningún cuento, ninguna historia. Ellos te van a apoyar aun conociendo la realidad. Ahora, a los que realmente necesitas, los que generan el dinero y la pasta, a esos cada vez te va a costar más trabajo engañarles. Porque, por ejemplo, vámonos a otro circo político. Tú estás pagando tus impuestos y luego alguien te trae en un vídeo de YouTube y te dice, oye, que sepas que estás pagándole 100.000 euros cada año a esta persona para que monte este tipo de pollos cuando en su horario de trabajo. ¡A derogarme a mí! ¡De verdad! ¡No se les cae la cara de vergüenza que ustedes pretendan sacar, eliminar, cercenar de esta sociedad a un grupo de personas perseguidas históricamente, que estamos levantando cabeza, que estamos intentando ocupar un lugar en esta sociedad? Nos están haciendo la vida absolutamente imposible. Y señor Fuster, yo también fui una... 100.000 euros, y esto es lo que hacen en horario laboral, cuando se deberían preocupar por los problemas reales de la sociedad, están metidos en este tipo de circos. Insisto, esta persona no cobra 1.000 euros al mes, se embolsa 100.000 euros cada año. Esta persona, fuera del ámbito de la política, no cobraría ni la mitad de la mitad de la mitad de esto. Pero claro, bueno, hay que ser, en fin, la justicia social y esas cosas. Hablando de justicia gastará 250.000 euros en propaganda de la ley Bolaños, en plena rebelión de jueces y fiscales. Es decir, el gobierno de España está intentando tomar, como diría Pablo Iglesias, los cielos por asalto, pues ellos van a ir a algo más concreto, más terrenal y más útil. Van a tomar la justicia por asalto, van a cargarse la poca separación de poderes que queda en España, contra lo que se están rebelando jueces y fiscales. Pero claro, como el resto de la sociedad no hacemos nada, pues por mucho que se rebelen, el gobierno los va a acabar dominando y doblegando. El Ministerio de Justicia se va a gastar 250.000 en publicitar su ley Bolaños, es decir, este asalto a la separación de poderes, intentar meternos esta publicidad y este marketing en vena. En fin, supongo que de esto tampoco se hablará en estas chochocharlas de Hacienda, en por qué es necesario que les quiten 250.000 euros de sus impuestos para que estén más a favor de una ley del gobierno. Si es tan buena, bueno, pues simplemente con explicarla no hace falta darle tanta publicidad. Pero bueno, vamos a cosas, bueno, digamos, más variopintas. Sánchez riega con más de 455 millones a organismos extranjeros. Y vamos a repasar algunos de estos organismos porque ya veréis que alguno que otro tiene tela. Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur, 20 millones. Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia. Claro, nuestros hermanos colombianos necesitaban con mucha urgencia esos más de 2 millones de euros para que les siguiésemos dando la turra con igualdad. Esto en realidad debería ser considerado casi como una agresión por los buenos colombianos. Región de Nuakchot, Mauritania. Ministerio de Finanzas de Palestina. 2 milloncitos de euros que habrán acabado llegando a las arcas de Hamás, obviamente. Organización de los Estados Americanos. Media Luna Roja Argelina. Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Departamento de Nariño, Colombia otra vez. Organización Internacional por la Migración. Más de 1 millón de euros. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional en Colombia. En fin,
que tendrá el gobierno en este país. Asociación Menonita para el Desarrollo Económico de Canadá. Alcaldía de Piquine, Senegal. Fundación de Amigos de la Naturaleza. Pues si son tan amigos de la naturaleza, que lo financien ellos. Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. Ministerio de Producción de Perú, si aquí hay para todo el mundo. Ministerio de Agricultura de República Dominicana. Nos estamos cargando la agricultura en España, arrancando decenas, cientos o miles de olivos, por ejemplo, en Jaén, pero destinamos más de $500 000 euros a la agricultura de República Dominicana. Ministerio de Salud de Mozambique, $500 000 euros. Instituto Caboverdiano de Igualdad y Equidad de Género, otra declaración de guerra para los buenos caboverdianos. Y termino con la reflexión de que no todos somos iguales, ni siquiera cuando nos vamos de España. Por ejemplo, si de España sale un podemita que en su vida ha trabajado y que ha vivido de subvenciones toda su vida, si se va de España, lo que está haciendo es aliviar las arcas públicas. Está costándonos menos dinero al resto de españoles que hasta ahora teníamos que cargar con ese inútil o anormal. En cambio, cuando se va una persona productiva, cuando se va una persona que está contribuyendo con impuestos, y más, cuando se va un gran empresario o un gran emprendedor que aporta muchos impuestos a las arcas públicas, lo que estamos haciendo es que el resto de españoles tenemos una mayor carga sobre nuestros hombros. Por ejemplo, un caso concreto. Hace un tiempo, el emprendedor Pedro Buerbaum anunció que se marchaba de España, que se largaba de España, si no recuerdo mal, a República Dominicana. A partir de ahora, este hombre, Pedro, va a pagar sus impuestos y no van a ser pocos, los va a pagar en República Dominicana. La inmensa mayoría de anormales, cuando vio esta noticia, dijo: ¡ah, qué alegría! Se ha marchado este fascista, ultramachirulo y opresor. Que no vuelva, que no vuelva. En realidad, el efecto real de esto es que el Estado español tiene menos dinero disponible. Menos dinero disponible que o bien va a suponer un recorte de gastos, que eso no se lo cree nadie, o va a suponer que el resto de españoles vamos a tener que pagar lo que antes aportaba Pedro. Pero bueno, este es un caso a pequeña escala. Esto ocurre, lo que quiero decir es que si solo fuese el caso de Pedro Buerbaum, pues es su caso particular en toda España, no tendría un gran impacto. Ahora, si tenemos en cuenta que no es un caso único, sino de cientos o miles de emprendedores y empresarios que cada año abandonan nuestro país, ahí el efecto empieza a ser ya cada vez más preocupante. Este es el flujo que estamos teniendo en España. Estamos importando gente poco cualificada, poco preparada, que poco puede aportar a la economía española, y estamos exportando, o más bien salen huyendo de nuestro país, los más preparados, los mejor formados y los que más aportan en cuestión de dinero. Y pongo el ejemplo más claro de todos. Amancio Ortega, dentro de España, paga una cantidad ingente de impuestos. Si mañana saliese la noticia de que Amancio Ortega abandona España, no tengáis duda de que habría una caterva enorme de anormales y borreguitos aplaudiendo con las orejas, celebrando que el malvado fascista de Amancio Ortega ha abandonado España. En realidad, eso sería un golpe, y aquí sí, con este único caso, sería un golpe tremendo para las arcas públicas en España. Pero esta gente es incapaz de sumar 1 más 1 son 2. En fin, como reflexión final, que tenemos que empezar a entender que la izquierda se dirige a un tipo de público que obviamente no va a estar tan sensibilizado con la corrupción, porque entienden, no son estúpidos en realidad, entienden que ese no es su dinero, que no están robando su dinero, su esfuerzo, su trabajo, que lo que están robando es, si le han cogido 10 al vecino, ellos se han quedado con 9 y a ti, votante socialista, te han regalado 1. Eso es la forma en la que muchos votantes socialistas ven hoy en día la corrupción. Por eso la toleran tanto. Además de que también está que, tolero la corrupción en el Partido Socialista porque así no viene la malvada ultraderecha. Sí, pero eso ya lo tenemos identificado. Ahora hay que empezar a identificar este otro fenómeno, que para mí es todavía casi más preocupante, porque a esa gente no les puedes explicar nada. Ya lo saben. Ya son conscientes de lo que está pasando, solo que forman parte de todo el entramado corrupto.
Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.